Juigalpa fue elevada a la categoría ciudad en 1879. Museo Comunitario de Juigalpa Chontales. Su construcción data de mediados del siglo XIX, y fue uno de los edificios más emblemáticos en el centro de la vieja Juigalpa. Fue ocupado por los marines norteamericanos durante la intervención que sufrió nuestro país. Pero nosotros le decimos el Templo de la Cultura, puesto que alberga 2 museos. El parque de Juigalpa vino evolucionando, en algún momento inclusive albergó también a la barrera del pueblo para las celebraciones de las fiestas patronales. La Casa de la Cultura anteriormente, antes de la Revolución, fue un club social. Yo como palmado no podía entrar aquí en el club social. Pues. El Museo Gregorio Aguilar Barea se fundó un 18 de enero de 1967. Un museo de referencia nacional. El entorno rural de Juigalpa también es uno de sus principales atractivos. Palo Solo siempre fue una loma donde iban los enamorados a encontrarse, a ver los amaneceres. El Mirador Tamanes por mucho tiempo igual fue un centro donde llegaban los muchachos como a darse su escapadita. Zoológico Tomás Bell, un lugar no solamente de recreación, sino también de grandes aprendizajes. Nosotros actualmente contamos con aves, reptiles, mamíferos, más de 100 especies, tenemos más de 300 ejemplares. Chontales News le lleva a conocer el circuito de la creatividad y el aprendizaje acá en Juigalpa, Chontales. La ciudad de Juigalpa es la cabecera del departamento de Chontales y se encuentra ubicada a 139 kilómetros de Managua, la capital de Nicaragua. Juigalpa fue elevada a la categoría ciudad en 1879. La fundación de Juigalpa se ha perdido en el devenir de los siglos. No se sabe con exactitud cuántos años tiene de existir, pero está muy ligada al contexto arqueológico de los antiguos chontales. Se ha relacionado a Juigalpa y su historia fundacional con los abundantes sitios arqueológicos que están sobre el Valle del Mayale y en otros entornos como las serranías de Amerrique. Es por eso que inclusive el nombre de Juigalpa sigue siendo motivo de debate, porque hoy por hoy todavía los historiadores y los estudiosos no logran ponerse de acuerdo alrededor de qué significa el vocablo Juigalpa o cuál era la forma original de esta palabra. Algunos hablan de Suplicalipán, otros hablan de Juigalpán, se le menciona como Sicali. Eso da a entender que en el transcurrir de los años el nombre y el origen de esta población se ha venido perdiendo. Ese es un tema que todavía da mucho por hablar y por debatir. Hablar de Juigalpa también es hablar del principal centro poblacional del departamento de Chontales. Es una población que actualmente anda por una cantidad superior a las 60,000 personas. El circuito, como lo mencionaba, de la creatividad y los aprendizajes que es propio del entorno, de lo que forma parte de Juigalpa como ciudad creativa y ciudad de los aprendizajes, que es un reconocimiento que otorga la UNESCO, empieza propiamente aquí en el Parque Central Josefa Toledo de Aguirre, nombrado a esa insigne educadora y también promotora del feminismo en Nicaragua, y que lleva el nombre de este hermoso lugar que es el Parque Central de Juigalpa. El circuito que mencionamos empieza aquí por la importancia que tiene este entorno para la ciudad, y no solamente para la ciudad, sino también para su historia, para su cultura, para todo el pueblo juigalpino. No solamente es el Parque Central en el que se exhiben varias particularidades, varios elementos que son propios de la cultura juigalpina, sino también lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, tenemos el Palacio de la Cultura, que es un edificio histórico en Juigalpa, parte del principio de este circuito. Cerca de aquí tenemos la casa natal de la profesora Josefa Toledo de Aguirre, pero también están las casas históricas del costado norte del parque, que en su momento la gente le llamó Los Corredores, que también es de grato recuerdo en la vía de Juigalpa. El circuito continúa por la Casa de la Cultura, Gregorio Aguilar Barea, que también hoy alberga un sinnúmero de expresiones de promoción cultural, como las escuelas de danza, de pintura, de arte, todo eso que impulsa la creatividad de la cultura en nuestro pueblo. Continúa por la casa del profesor Guillermo Rochú Tablada, un poeta connotado y un recordado promotor de la cultura de Chontales. Continúa en la Biblioteca Municipal Octavio Gallardo, que es en la esquina del antiguo mercado de Juigalpa. Cerca de ahí también está otro lugar icónico, que es el Museo Gregorio Aguilar Barea. Hoy por hoy muchos lo consideran el mejor museo de Nicaragua. Continuando hacia el este, se llega también parte del circuito, incluye
el Parque Mirador Palo Solo, que es una referencia para los huigalpinos, un espacio construido en los años 1940 del siglo pasado y que sigue atrayendo no solamente a las familias de Juigalpa, sino también a todas las familias que nos visitan de otras partes de Nicaragua. El circuito también incluye sobre esa misma línea de los aprendizajes el Centro Escolar Pablo Hurtado, el Instituto Nacional de Chontales José Fataló de Aguirre, pero también enrumbándose un poco hacia el noreste de la ciudad está ahí el Mirador Sandino, una referencia para las personas que quieran tener una vista espléndida del entorno huigalpino y que también es un lugar de encuentro para los huigalpinos. Recordemos que antiguamente era la Loma de Tamanes. Indudablemente hay muchas vivencias de la juventud de antaño sobre ese lugar y el circuito se desvía un poco hacia el sur para llegar al Jardín Zoológico Tomás Bell, un lugar no solamente de recreación, sino también de grandes aprendizajes en este contexto de la creatividad de Juigalpa. Y después nos regresamos un poco ya buscando nuevamente hacia el centro de Juigalpa y ahí está la casa natal del profesor Miguel de Castilla. Tenemos más adelante la casa natal del profesor Gregorio Aguilar Barea, personaje icónico de Juigalpa, de su cultura, de su quehacer educativo también, y viene a culminar nuevamente al Parque Central y al Palacio de la Cultura. Hola, sean bienvenidos al Museo Comunitario de Juigalpa Chontales. El Palacio de la Cultura es un templo de la cultura, nosotros le decimos el templo de la cultura, puesto que alberga dos museos, el Museo Comunitario Juigalpán María Ramos y el Museo de la Revolución, que es una nueva implementación ahora para los museos. Poseemos diversas piezas históricas, arqueológicas y culturales que hacen este espacio rico en cultura chontaleña. Tenemos 6 salas de exposición, lo cual es el área natural, el área arqueológica, sala de costumbres y tradiciones, tenemos la sala de la educación, el Salón de la Fama y la biblioteca Elaiza Sandoval, que es una nueva también implementación de lo que es la lectura y los libros. Igualmente en la segunda planta poseemos el Museo de la Revolución, que alberga toda la historia revolucionaria de los tiempos de Sandino hasta la actualidad. Para nosotros es un placer siempre recibir visitas y recibir tanto estudiantes de secundaria, primaria y universitarios que vienen a empaparse de cultura, que vienen a buscar historia, vienen a buscar referencias y, ¿por qué no?, vienen a distraerse, porque el museo es para mostrar cultura, es para enriquecer conocimientos. En la actualidad nos dedicamos a la exposición de piezas de comunitarios, ya que nos caracterizamos por ser un museo de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Este edificio histórico que tenemos a espaldas nuestras inicialmente fue construido para ser el Cabildo Municipal de Juigalpa. Su construcción data de mediados del siglo XIX, o sea, estamos hablando del siglo antepasado, y fue uno de los edificios más emblemáticos en el centro de la vieja Juigalpa. Posterior a su construcción, que se ocupó con fines municipales, ya a finales de los años 1920, inicio de los años 30 de ese siglo, fue ocupado por los marines norteamericanos durante la intervención que sufrió nuestro país en esa época. Posteriormente, recordemos que la intervención y esa época histórica dejó como resultado la creación de la constabularia, que en su momento pasó a dar lugar a la Guardia Nacional. Posteriormente ese lugar fue ocupado por la Guardia Nacional, fue cuartel durante toda esa época de esta organización de la dinastía de los Somoza, y en la década de los 80 fue empleada para dar albergue a la policía sandinista. Ya en la época de los 90 se empleó, yo creo que es lo que recuerda a la gente últimamente, como Palacio de los Deportes. Y en los últimos años, que ha sufrido toda una reestructuración, una remodelación para darle ese toque original, se le llama ahora el Palacio de la Cultura, y alberga al Museo Comunitario Juigalpán, que tiene un sinnúmero de espacios para la promoción y el resguardo de la cultura y la historia de Juigalpa. El Museo Gregorio Aguilar Barea se fundó un 18 de enero de 1967 oficialmente. Este museo alberga las colecciones más relevantes a nivel de Nicaragua y de Centroamérica, incluyendo la estatua más alta de Centroamérica y la segunda más alta de las Américas, ya que la primera está en Bolivia, segundo en Nicaragua y tercero en México. Nuestra colección se puede decir que es la más grande ya comprobada a nivel mundial,
También te podemos decir que a través de estas colecciones es un punto de referencia para historiadores, turistas, ya que a través de ellas pueden conocer el acervo cultural de nuestros antepasados y que no éramos bárbaros como lo decían los historiadores anteriormente. Con estas colecciones que se exhiben en el museo y a través del profesor Gregorio Aguilar Barea y todos los que colaboraron al traer estas estatuarias, se comprueba que nuestra cultura fue muy inteligente, ya que pueden observar los diferentes tallados en estas piezas que se exhiben en nuestro museo. ¿Hay una pieza arqueológica que estuvo fuera de Nicaragua? Sí, es conocida como la chinita chontaleña. Viajó al Museo del Louvre, París, estuvo en una sala de exhibición de relevancia donde se exhibía una pieza latina, que fue ella la que nos estuvo representando y fue vista por más de 3 millones de turistas que visitan este museo anualmente. Allá la nominaron como la Mona Lisa chontaleña. La Casa de la Cultura anteriormente, antes de la Revolución, fue un club social de varios miembros, pues. Pero los miembros le vendieron a don Ramón Mungrillo y ya quedó don Ramón Mungrillo con todas las acciones. Pero luego muere don Ramón y los socios que vendieron aparecen como que no han vendido, eran estrellas. Pero bueno, era un lugar donde no entraba la gente popular del pueblo, pues, solamente los socios y con alto grado de recursos económicos. De lo contrario, yo como Palmado no podía entrar aquí en el club social, pues. Pero vino la revolución, la gran revolución, en nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional, y se decidió pues que aquí fuera, primero fue una retaguardia, pues. Pero después vino una reunión, la compañera Rosario Murillo con el poeta Guillermo Rochú, estuvimos en Andes con ella reunida y llamó a Caldera y le dijo, bueno, esto va a ser la Casa de la Cultura para los muchachos de Juigalpa, para todo Juigalpa, la comunidad de juigalpina chontaleña. Y así fue, pues y nomás Caldera se ocupó y se quedó aquí, las casas de cultura y la creatividad. Y para la comunidad, para el pueblo, alcalde. Entonces hoy, en este momento, aquí se desarrollan 6 disciplinas artísticas. Tenemos 315 niños y niñas matriculados en 6 disciplinas artísticas: danza, teatro, música, coro y artes plásticas. También modelaje. El entorno rural de Juigalpa también es uno de sus principales atractivos. Recordemos que por siglos Chontales a nivel nacional atrajo a muchas personas por su historia, por su cultura, pero principalmente por su geografía y su entorno natural. Expresión de eso, por ejemplo, las serranías de Amerrique, que hoy motiva la promoción y la creación del proyecto Geoparque Serranías de Amerrique, un proyecto que indudablemente va a marcar un antes y un después en el desarrollo de Chontales. También el entorno natural de Juigalpa, hay que mencionar los 25 kilómetros de costa que se tiene en el Gran Lago de Nicaragua, la llanería juigalpina, donde se desarrolló el campisto chontaleño, donde se desarrollaron las antiguas haciendas ganaderas, que todavía muchas de ellas prevalecen contando historia y contando tradición. Están ahí esperando a que el turista nacional y extranjero venga a conocer un poco de esa historia juigalpina. Hay que mencionar también a las mesas de Atogrande, un lugar que en los últimos años ha venido surgiendo en la propuesta del turismo rural y principalmente aquellos que gustan de la aventura. Atogrande es un buen atractivo. El río Mayale en su recorrido va formando distintos recovecos y espacios bonitos que han deleitado a las familias juigalpinas por siglos. Juigalpa también tiene una riqueza arqueológica increíble que por muchos años ha sido estudiada, pero aún todavía tenemos muchísimo por aprender. Las mismas fincas ganaderas son un atractivo para convivir con el campesino juigalpino, para aprender de la vida de campo, para adentrarnos en un mundo que para muchos todavía es un mundo mítico, lleno de historia, de personajes, de leyendas, y que también sumergirse en él nos aleja de ese mundanal ruido citadino. El Parque Central de Juigalpa, hoy llamado Josefa Toledo de Aguerri, antiguamente era la Plaza del Pueblo. Recordemos que Juigalpa, con Avenida de los Españoles, se convierte en un punto poblacional con las características propias de la cultura europea. Es por eso que alrededor de la plaza, que es el lugar donde
hoy se encuentra el Parque Central, se encontraban los principales edificios de la antigua Huigalpa. Allí se encontraba, por ejemplo, en el costado este, la antigua iglesia del pueblo, en ese momento y también en la actualidad dedicada a la Virgen de la Asunción. En el costado oeste se encontraba el antiguo cabildo municipal, que hoy es el Palacio de la Cultura, pero también en los distintos sectores alrededor del Parque Central de Huigalpa se encontraban algunos edificios importantes de familias que en ese momento también eran destacadas en la cultura y en la sociedad huigalpina. Con los años el parque de Huigalpa vino evolucionando, en algún momento inclusive albergó también a la barrera del pueblo para las celebraciones de las fiestas patronales de Huigalpa dedicada a la Virgen de la Asunción, que se celebran en agosto. Pero ya cuando se trasladó la barrera hacia otro sitio, el parque comenzó a agarrar ya una forma diferente, comenzaron a salir algunas construcciones novedosas. Hay que destacar algunos puntos que tal vez no se recuerdan de la vieja Huigalpa. Por ejemplo, donde hoy es el kiosco de ilustradores, ahí había un árbol de algarrobo, único en Nicaragua. Algunos dicen que esta es una especie que no existía en Nicaragua, pero creció ahí, en ese sector, y era un árbol pintoresco, era un árbol reconocido que también por su sombra sirvió en algún momento para que se reunieran algunos pobladores por las tardes a contar sus cosas y todo eso. Donde está el kiosco de la cultura, que es la parte central del parque, también a mediados del siglo pasado hubo un pequeño kiosco que también tenía esos fines culturales. En su momento también ahí funcionó la biblioteca que manejó la profesora Elaiza Sandoval Barca. En el parque también el Clan Intelectual de Chontales había instalado un pequeño ídolo dedicado, en ese momento le llamaban el ídolo a la raza, que era parte de las actividades culturales que promovía el Clan Intelectual de Chontales. Eso también estaba conectado, por ejemplo, en el costado norte de la antigua iglesia de Huigalpa. El clan instaló en una calle ancha que en ese momento se ocupaba para los desfiles, los actos de la vieja Huigalpa. El Clan Intelectual de Chontales instaló dos monumentos que todavía se conservan en el predio de la catedral actual y que se espera sean reubicados en otro espacio. Eso era parte del entorno del antiguo parque central de Huigalpa, hoy Josefa Toledo de Aguirre, que es totalmente diferente al antiguo parque. Por ejemplo, ahora podemos apreciar los mosaicos que son obras del artista Ricardo Gómez, que están por todo el parque central de Huigalpa. El kiosco de ilustradores es una referencia también del actual parque Josefa Toledo de Aguirre. Y lógicamente todo ese entorno que ha venido cambiando en los últimos años es lo que ha permitido y se ha visto a lo largo de los años también ver esa evolución del hermoso parque Josefa Toledo de Aguirre, que es una referencia a nivel nacional. Palo Solo es un lugar emblemático de la ciudad que queda en el tope de la calle Palo Solo, una calle que es muy particular porque ha tenido 3 nombres a lo largo de la historia. También le dicen la calle de los generales, que eso tal vez lo ampliamos en otra entrevista, pero hablándote de lo que es Palo Solo, mira, Palo Solo siempre fue una loma donde iban los enamorados a encontrarse, a ver los amaneceres. El parque como lo conocemos hoy se construyó en 1943 y ha venido a lo largo de las distintas administraciones teniendo diferentes actualizaciones, se ha ido mejorando. En los 90 se le hizo la fuente, un lugar muy bonito por su paisajística y también que trae un poco de nostalgia a la vieja Huigalpa, porque como te decía, era el lugar donde los chavalos que se bachilleraron o estudiaban tanto en el Instituto Nacional Josefa Toledo como en el Centro Escolar Pablo Hurtado, pues después de clase o después de los recreos o antes de entrar a clase, ahí se iban a compartir, a disfrutar un rato de esparcimiento. Entonces queda una nota muy nostálgica. Hay que señalar que este lugar nadie sabe con exactitud de qué era el árbol que había, porque le decían Palo Solo porque era una colina donde había un árbol solitario en la punta de la colina. Eso quedó en las historias, como te decía, porque es desde los inicios de Huigalpa, pero hay discusiones sobre qué tipo de árbol se trataba. Algo muy importante que hay que señalar de Palo Solo, que ahora hay un restaurante y un parque muy bonito. En algún tiempo también se tuvieron algunos animales ahí, gansos. Me acuerdo una mona que estuvo ahí por mucho tiempo, que llegaban a jugar los chavos ahí, y había una plazoleta para andar en patineta, que eso se ha ido modificando con el tiempo. Palo Solo es un lugar
de referencia no solo para la gente que vivimos en Juigalpa, sino que a nivel nacional la gente relaciona esta calle, relaciona este centro recreativo, este lugar con Juigalpa. Como decía, una de nuestras caras, una de las ofertas que tenemos dentro de nuestro circuito turístico. Y desde este lugar pueden mirar la belleza de la cordillera de Amerrisque. Exacto, mira, prácticamente Palo Solo tenemos en primer plano, nuestra primera vista es el Valle del Mayales. El Valle del Mayales, por donde baja este río del mismo nombre, a su paso cercano por Juigalpa. En el verano, que no hay tanta vegetación, puede observar incluso algunas líneas de lo que es la quebrada de Carca, que en ese sector se junta con el río Mayales para seguir su camino hacia el lago. También puede observar el Cerro de la Cruz, que es el cerro más cercano que queda justo en medio del valle, y posteriormente tenemos la serranía de Amerrisque, que como todos sabemos es de vital importancia ahora el proyecto para volverla un geoparque. Las mejores fotos las puedes tomar de ahí. En medio de la vista tenemos al Cerro Tumbé, que es el punto más alto de Amerrisque, y hacia nuestra derecha podemos observar la Peña del Cacique, de donde cuenta la leyenda que se tiró el cacique Chontal. Entonces hay una larga historia que se puede contar en esa vista que tenés de 180 grados. Desde tu izquierda puedes comenzar viendo los cerros que están allá por Cuapa. La piedra de Cuapa, en algunos momentos del atardecer es perceptible. Después venir por esta zona que va por la Libertad, y lo último que ves a mano derecha son zonas de San Pedro y Santo Tomás. Entonces podemos decir de que uno de los mejores sitios para hacer una fotografía panorámica de la cordillera es Palo Solo. En el caso de Tamanes también ha sido una loma histórica. Se dice que náhuatl significa lugar de descanso. El Mirador Tamanes por mucho tiempo igual fue un centro donde llegaban los muchachos como a darse su escapadita, pero con el tiempo esto se había convertido en una loma bastante abandonada, donde solo estaban las antenas, la antena que todavía se conserva ahí. En la segunda década ya de este siglo, por 2010-2012, surgió la idea de convertirlo en un parque, y se comenzó a construir el Parque Mirador Sandino en la Loma de Tamanes en 2013. Ya las últimas obras y colocación de la estatua se dio en 2015, y a raíz de ahí se ha ido haciendo otras mejoras como el cerco perimetral, las bancas, instalándole electricidad, los jardines, pero podríamos decir que es uno de los lugares más recientes. Tiene tal vez unos 10 años de existencia, es de la misma época que esta calle donde estamos, que el paseo peatonal fue hecho en homenaje al 80 aniversario de Sandino. Y algo muy importante que señalar del Mirador de Tamanes es que, a diferencia de otros miradores, este nos da 360 grados de panorámica. Vos podés tener al lado este de su mirada una apreciación completa de lo que es Juigalpa y de la meseta de Altogrande, y en el sector este apreciar la cordillera de Amerrisque, lo que te permite, si llegas temprano, para apreciar el amanecer, y si te llegas 5:30, apreciar también un atardecer en este lugar que, además de emblemático, es un lugar muy romántico, y que la gente de Tamanes lo ha aprovechado para refrescarse en las tardes calurosas. Hablar de Juigalpa es hablar del zoológico Tomás Bell, un centro científico-cultural en el que las familias pueden aprender sobre esa relación armoniosa y convivencia armoniosa con el medio ambiente. Nosotros actualmente contamos con aves, reptiles, mamíferos, más de 100 especies, tenemos más de 300 ejemplares. El 95% de toda esta población animal que tenemos son especies nativas de acá, de Nicaragua, y el 5% son especies exóticas ya de otros continentes. Entonces tenemos especies que están en peligro de extinción, como los venados, como guardatinajas, algunos citácidos como loras, pollos, lapas, algunas otras especies de aves como tucanes que también se encuentran por ahí cerca del peligro de extinción. ¿Y qué horario tienen ustedes acá para atender a los visitantes? Nosotros atendemos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Estamos abiertos todos los días de la semana. ¿Ya pueden venir a disfrutar del Pumita, a ver a la Pumita? Sí, de hecho que sí, ya está abierto para toda la población todos los días de la semana. Pueden disfrutar no solamente del Pumita albino, de la Pumita albina, sino que también de todos los espacios verdes y de todos los espacios que ofrece el zoológico Tomás Bell. La invitación para que vengan a este zoológico acá en Juigalpa, Chontales. Sí, la cordial invitación para toda la población para que nos acompañen, se sumen a esta iniciativa que nosotros tenemos de proteger y conservar todas las
especies de fauna y de flora que hay en nuestro país. Entonces, que nos visiten, que nos acompañen. Con tan solo aportar en la entrada es significativo para nosotros, porque de esa manera podemos trabajar para conservar todas las especies. De esta manera hemos llegado al final de este reportaje, invitándolos a que nos sigan en las diferentes redes sociales.